Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hoy vamos a empezar a tocar un tema, hoy voy a tocar un tema, mejor dicho, que es una arista muy importante dentro de lo que es la agenda de los globalistas, Illuminatus, para el control del mundo y la instauración de un nuevo orden de gobierno mundial, y es el tema del ambientalismo, ¿no? A veces algunos dicen el ambientalismo, ¿qué tendrá que ver? Bueno, ya vamos a ver, yo voy a leerles acá unas cosas muy importantes de cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo soy de los que creen eso, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Y todo, como dije en otros videos de mi canal, Time Traveler, ahí tengo sobre diferentes temas, pueden visitarlo si quieren, pueden suscribirse si quieren en el canal Time Traveler. Eh, Todo tiene que ver con todo, y todo lo que ocurre en nuestro mundo físico tiene una raíz espiritual, ¿no es cierto? Eh, el nuevo orden mundial no escapa a eso. Sabemos quiénes los agentes humanos y organizaciones y fundaciones que trabajan para la instauración del nuevo orden de gobierno mundial, a quién sirven, para quién trabajan en el plano espiritual, se sabe. Pero también tiene su contraparte, por así decir. Están aquellos que trabajan para divulgar y difundir la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y la verdad de Dios se revela a través de Jesucristo. Es así, o sea, yo sé que a muchos no les gusta que esto así cuando llegamos a la parte espiritual, ¿no es cierto? Y porque creen ilusamente, todos creen ilusamente que lo que existe en el mundo material existe en el mundo material y nada más. No, amigos, no es así. La raíz de todo, pero absolutamente de todo, lo que se manifiesta en nuestro mundo físico, su raíz es espiritual. Por lo tanto, como su raíz espiritual, todo lo que se manifiesta en el mundo tiene o una raíz de luz o una raíz de oscuridad. Y tenemos que tener entrenados los sentidos para poder discernir cuáles son los hechos que se manifiestan en nuestro mundo físico como que vienen verdaderamente del Padre de las Luces, de Dios, y cuáles son los hechos que se manifiestan a diario en nuestro mundo físico que previenen del mundo de la oscuridad y de su príncipe, ¿no es cierto?, Satanás. Pero el mal es astuto también, el mal es astuto, ¿no es cierto? Porque también, y por eso digo que tenemos que tener entrenados los sentidos para discernir bien qué realmente proviene de lo que se manifiesta en nuestro mundo físico, realmente viene de la luz, y qué realmente viene del mundo de la oscuridad. Porque el apóstol Pablo es claro, ¿no? Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y que por lo tanto no es extraño que sus ministros, o sea, aquellos que le sirven, tanto en el plano religioso como en el plano político y económico, no es raro que también se vistan, se disfracen de ministros de justicia, ¿no es cierto? Bien, y hoy vamos a hablar de una de estas aristas, de estos frentes que utiliza el nuevo orden mundial para engañar a las masas, para llevarlas hacia su forma de ver el mundo, para poder instalar el nuevo orden mundial. Hoy vamos a tocar este frente que es el ambientalismo. Y el ambientalismo como una nueva forma de colonialismo, ¿no es cierto? Vamos a ver acá cómo está metida la corona británica, la corona canadiense, la corona holandesa. Ya sabemos también un poco de dónde y de quién descienden las monarquías que están en la tierra, ¿no es cierto? Y bueno, y explicarles por qué el ambientalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué el ambientalismo es la nueva forma de colonialismo? El movimiento ambientalista se trata de un engendro ideológico y político específica y hábilmente planeado
creado y sostenido por poderosos grupos hegemónicos internacionales, con el propósito de impedir la expansión de los beneficios de la sociedad tecnológica hacia todos los pueblos y países del planeta y maniatar el proceso de desarrollo de esas naciones. El núcleo central de este grupo oligárquico es el establishment angloamericano, canadiense, holandés, asentado principalmente en Londres. ¿No es cierto? Y bueno, ahí vamos a empezar a entender por qué contra los estados emergentes, como se le dice hoy, o países emergentes, estamos viendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, un nuevo ataque del neoliberalismo a las industrias y a todo lo que es el aparato productivo de los países emergentes. Bueno, acá lo dice, ¿no? Está hecho con el fin de el propósito de impedir la expansión de los beneficios de la sociedad tecnológica hacia todos los pueblos y países del planeta, y así, a través de estas políticas neoliberales, maniatar el proceso de desarrollo de esas naciones. ¿No es cierto? A principios del siglo pasado, después del fracaso de la guerra de los Boers, hago un paréntesis acá para explicar brevemente qué fue la guerra de los Boers. La guerra de los Boers fue la guerra del Imperio Británico contra unas colonias de neerlandeses que eran los dueños de esas islas. Fueron 2 guerras que tuvieron, donde finalmente vence el Imperio Británico. Es un lugar de África, como les dije, y el motivo principal de esta guerra se inició por los recursos que hay en África. O sea, finalmente Gran Bretaña venció, el Imperio Británico venció, y bueno, y África se convirtió en lo que es hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver cómo viven los africanos, las tribus indígenas de África, y todo esto fue porque el Imperio Británico se quiso apoderar, y hasta el día de hoy está apoderado de los recursos naturales de África, ¿no es cierto? El marfil, los diamantes, todos son las grandes familias, los grandes linajes de monárquicos que están relacionados a la monarquía inglesa y a las familias ricas, a las élites ricas de Londres, ¿no es cierto? Bien, decíamos, ¿no? A principios del siglo pasado y después del fracaso de la guerra de los Boers, el núcleo británico, escuche bien acá, el núcleo británico de dicho establishment oligarca entendió la urgencia de una reforma del brutal sistema colonial anglo-holandés y formuló un proyecto de, entre comillas, federalización del sistema de control mundial. Con este fin en mente, tejió una alianza transatlántica que reconciliaba a los Estados Unidos con los métodos imperiales de su madre Inglaterra. Bajo los regímenes de Theodore Roosevelt, desde el año 1901 a 1909, y Woodrow Wilson, que gobernó desde 1913 a 1921, fue presidente de los Estados Unidos, Wilson, se iniciaron reformas institucionales en los Estados Unidos que más tarde serían medulares en la consolidación de los designios de un nuevo colonialismo global que ya lo estamos sufriendo hoy. Quiero hacer un paréntesis acá para decirles de que efectivamente, como dicen, el ambientalismo hoy está siendo utilizado, y las diferentes ONGs que son funcionales a esta agenda del ambientalismo, como un nuevo colonialismo para apropiarse de los recursos naturales de todas las naciones. La principal de esas organizaciones no gubernamentales es Greenpeace, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar que en sus métodos de colonización y de conquista y de saqueo de los recursos naturales, estas organizaciones como Greenpeace y otras que hay dando vuelta alrededor del mundo, en donde está escondido el Imperio Británico y sus aliados, ellos, como les dije también en otro video, en el video donde hablo sobre el Instituto Tavistock y la eugenesia, donde hablo de cómo ellos, para la conquista y el saqueo, utilizan la deformación del lenguaje, la manipulación del lenguaje. Y en este tema del ambientalismo,
¿no es cierto?, de la ecología, no es menos, también manipulan el lenguaje para hacerle creer a la gente cosas que no son, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy cuando a usted le hablan, a usted le dicen ambientalismo o le dicen la palabra ecología, el inconsciente, o sea, el colectivo social interpreta, bajo esas dos palabras, interpreta que es para cuidar el medio ambiente. Enseguida lo asocian con eso. Pero lo que no pueden ver, la gran mayoría de las personas, es que detrás de esas dos palabras, ecología y ambientalismo o cuidado del medio ambiente, lo que se esconde es una agresiva y furibundo ataque de la monarquía inglesa y sus socios para apropiarse de los recursos naturales de todos los países, que es lo que vamos a hablar acá. Yo les voy a leer acá el peligro de todo esto, ¿no es cierto? Que no tenemos que ser tan ingenuos de creer que toda palabra que suena bien, realmente, porque suene bien, trae buenas intenciones. No es así, y no es... la corrección política no utiliza buenas palabras, no utilizan buenas palabras para realmente hacer cosas buenas, sino que justamente utilizan eufemismos, manipulan el lenguaje, ¿no es cierto? Y los eufemismos no son más que palabras bonitas para decir y ejecutar cosas terribles sobre los pueblos y las naciones. En el caso del ambientalismo y de la ecología, las cosas terribles que quieren ejecutar es la apropiación de los recursos naturales bajo, por ejemplo, otro eufemismo que ahora me vino a la mente, que es, por ejemplo, esta nueva frase que utiliza la monarquía inglesa, escudada en el ambientalismo y en el cuidado del medio ambiente, que es cuando se consagra a alguna belleza natural de algún lugar del planeta, patrimonio de la humanidad. Ese es otro eufemismo que lo que esconde en realidad es justamente la apropiación de estos recursos por parte de estas élites ricas, Illuminatis, ¿no es cierto? Bien, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, continuamos amigos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que aceleró la propagación del ambientalismo fue el propósito manifiesto de esa oligarquía angloamericana de paralizar el impulso vigoroso de desarrollo que floreció aceleradamente a partir de las políticas dirigidas del New Deal y la orientación anticolonialista del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Semejante política amenazaba a toda la estructura del colonialismo europeo tradicional y de sus aliados transatlánticos. Franklin Delano Roosevelt, en sus pláticas con el primer ministro Winston Churchill y el liderato británico, ¿no es cierto?, a partir de 1940, condicionó la participación de los Estados Unidos en el conflicto y la reconstrucción de posguerra al desmantelamiento, la condicionó a esto, ¿no?, al desmantelamiento de los imperios coloniales europeos y al establecimiento de un nuevo orden de estados nacionales plenamente soberanos y con derecho al desarrollo integral de sus poblaciones. Dicha perspectiva, expresada en la célebre Carta del Atlántico, fue rechazada por la oligarquía británica. ¿Cuándo no? ¿No es cierto? Los ingleses son ellos, segundo ellos, tercero ellos, cuarto ellos y hasta el 10º puesto son ellos. ¿No es cierto? Siempre así los británicos. Como el propio Churchill lo reconoció en un famoso discurso en el Parlamento, donde alegó que no había llegado a ser primer ministro para presidir la disolución del Imperio Británico, ¿no es cierto?, las divergencias entre Churchill y Roosevelt se reflejarán incluso en la propia conducción de la guerra posterior a los sucesos de Pearl Harbor. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que en la batalla de Pearl Harbor fue el ataque japonés, ¿no es cierto?, a la base de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Específicamente en torno a la apertura del Segundo Frente, la invasión aliada a Europa que Churchill se esmeró en retrasar, como lo atestiguan numerosos historiadores. Voy despacio porque quiero que vayan asimilando tranquilos y procesando esta información, ¿no es cierto? Con la muerte de Roosevelt, en abril de 1945,
La reconstrucción de posguerra, en el contexto de un orden de paz y prosperidad generales, propuesto por él, fue rápidamente sustituido por el enfoque sectario y belicista de la Guerra Fría, anunciada por el propio Churchill en su discurso de la ciudad norteamericana de Fulton en 1946. Un verdadero golpe de timón fue ese, ¿no es cierto?, por parte de Churchill y del Reino Unido. Con esto, gran parte del movimiento de descolonización animado por las promesas de Roosevelt cayó bajo la influencia de la confrontación este-oeste. No en balde es Churchill el ícono de los neoconservadores que dominan al gobierno del presidente George Bush. El hijo de Roosevelt, Elliot, quien acompañó a su padre casi todas las conferencias con los líderes aliados, con excepción de Yalta, tachaba a los partidarios del enfoque colonial de los enemigos del progreso. Y fue así efectivamente. Y lo vemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Con sus políticas neoliberales arrasan países. Los vemos con la primavera árabe en el mundo de hoy. Cómo esto del pasado repercute hasta el día de hoy, ¿no? Cómo ellos quieren, son saqueadores de culturas. Las monarquías inglesas y sus aliados son saqueadores de culturas y de identidades culturales a través de sus políticas de guerra, ¿no es cierto?, de guerras preventivas continuamente, tanto en Medio Oriente, ¿no es cierto?, como lo hicieron también en los años 90 en los Balcanes, ¿no es cierto? Todo esto es producto de esto que les estoy leyendo hasta el día de hoy. Y sigue, y ahora se trasladó a la Argentina. Todavía no se vivió bien, pero ya van a ver, ya se está hablando en Europa, ya se empieza a hablar en Europa, y los medios locales que están alineados como alcahuetes al gobierno nacional de Macri, no están informando a la población de eso. Pero ya en varios medios de Europa se está hablando de cómo estas élites, si algo se llegase a salir de su agenda, piensan balcanizar la Argentina. Si usted no sabe lo que significa balcanizar, busque en el Google qué significa la palabra balcanizar, y ahí va a tener una idea de los planes y de lo que podría llegar a acontecer en la Argentina, más precisamente en el sur, en el extremo sur y en el extremo norte, ¿no? Porque ahí están, en el extremo norte está la energía del litio, y en el extremo sur está el petróleo, ¿no es cierto? Hay mucho petróleo, y también hay recursos energéticos. Pero bueno, no me quiero seguir desviando. Bueno, el movimiento ambientalista, esto es otra cosa que tienen que tener en cuenta, amigos. El movimiento ambientalista de masas emergió del ambiente artificialmente creado. No es naturalizado, fue creado por los ingenieros sociales del establishment oligárquico angloamericano, con el propósito fundamental de imponer la idea falaz, la mentira, de una supuesta imposibilidad física de que todas las naciones del mundo pudieran acceder a los beneficios de una sociedad industrial plena y disfrutar de elevados niveles de desarrollo de vida y de justicia social. Con esto en mente usted vaya conectando por qué Latinoamérica está como está, ¿no es cierto? El pilar central de estas formulaciones legales es el llamado el principio de precaución, un insidioso concepto cuya propia definición deja explícita las verdaderas motivaciones del movimiento ambientalista. Veamos, por ejemplo, cómo lo definió Jeff Howard, ¿no?, un ex militante de Greenpeace, acá hablaba, ¿no es cierto?, y funcionario del Centro para Políticas de Tecnología y Ética de la Universidad de Texas, en la reunión anual de 1999 de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. Fíjense lo que se esconde, por ejemplo, uno de los arietes para golpear y para apropiarse de los recursos naturales de los países, es esta ONG Greenpeace. Fíjense lo que decía este funcionario de Greenpeace, ¿no?, en el año 1999. Cuando una actividad amenaza perjudicar la salud humana o al medio ambiente, deberán ser tomadas medidas de precaución, aunque las relaciones de causa y efecto no se hubieran establecido plenamente en términos científicos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no tengan pruebas de que está ocurriendo
lo que se denuncie. Por la duda, Greenpeace va a actuar y va a tomar los recaudos que tenga que tomar para que esos recursos naturales sean reservados para la corona británica. Por supuesto que esto no se lo van a decir abiertamente, ¿no? Ya les expliqué cómo actúa esta gente, ¿no es cierto? A partir de lo anterior, ¿no es cierto? Este famoso principio de precaución se viene aplicando en todos los pactos legales en torno a temas ambientales. Se escucha acá porque acá vamos a entrar también un poco en el timo del calentamiento global, que no es tal, ¿no es cierto? Como el protocolo de Kioto para la limitación del uso de combustibles fósiles y las legislaciones nacionales sobre organismos genéricamente modificados, también conocidos como transgénicos. Ojo, porque acá lo que le digo yo, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? No hay evidencias científicas de que las emisiones humanas de dióxido de carbono, o sea, esto del CO2 que utilizan los proambientalistas, ¿no es cierto? No tienen pruebas de que en realidad el CO2 afecte la capa de ozono. No hay pruebas. Dice, no hay evidencia científica de que las emisiones humanas de dióxido de carbono, metano o cualquier otro gas de efecto invernadero estén produciendo o producirán en el futuro previsible un calentamiento catastrófico en la atmósfera y la desestabilización del clima de la Tierra. Además, existen evidencias sustanciales, científicas, de que los aumentos de dióxido de carbono atmosférico producen muchos efectos científicos benéficos sobre los ambientes naturales, vegetales y animales de la Tierra. Yo le voy a decir, fíjense que han cambiado, ya no le dicen más. Estos que estaban detrás de la agenda del calentamiento global, Al Gore es el principal, era la cara más visible, que inclusive hizo esa fantochada de un video que se llamaba Verdades Incómodas, ¿no es cierto? Fue tuvo una fantochada con data falsa totalmente. Y tal es así que en los últimos años, fíjense que ya no se habla más de calentamiento global. ¿Por qué? Porque los informes más serios sobre el tema de la capa de ozono y del medio ambiente nos están diciendo, los informes más serios, nos están diciendo de que estamos yendo hacia una especie de mini era glacial, no de calentamiento global. ¿Me entiende? Entonces, son tan astutos, por eso le digo que ellos manipulan el lenguaje y así logran manipular a las masas, para que muchas de esas masas, sin que lo perciban, son manipuladas para que acepten y vean como buenas la agenda de estos reptiles, ¿no es cierto? Porque son reptiles. Y no lo digo desde el plano de que sean reptilianos también físicamente, ¿no es cierto? Yo creo, con respecto a eso, que debe existir. Son reptilianos porque esta gente funciona con la zona del cerebro que se conoce como cerebro reptil. Por eso son reptilianos, que es la zona del cerebro donde las pasiones más bajas controlan al ser humano, ¿no es cierto? La gula, la avaricia, la falta de empatía con el otro, las rige esta parte del cerebro, y esta gente funciona, estas élites funcionan por sus formas de pensar y de proceder, están regidos por esa parte del cerebro, no sienten empatía hacia los otros. Y bueno, y lo estamos viendo, ¿no? El medio ambiente, esto del calentamiento global también es otro timo. Bueno, y decíamos entonces que al contrario de lo que elucubraban la falsa teoría del calentamiento global, tuvieron que cambiar y ya no le dicen más calentamiento global, sino que manipularon el lenguaje, como hacen siempre, ¿no es cierto? Y cambiaron el calentamiento global y hoy ya se habla de cambio climático. Al recibir estos informes de instituciones muy serias que decían que no había evidencias de un calentamiento global, tal como yo también les acabo de leer, sino que estamos yendo hacia una especie de mini era glacial, y que el tema del dióxido de carbono, en realidad, que ellos nos querían vender en una época que eran nocivos y que afectaban a la capa de ozono y al clima, resulta que se descubrió que no están así, ¿no es cierto?, que son benéficos. Fíjese, estas élites
contrario a la búsqueda de la verdad científica, ¿no es cierto? Se crearon una serie de instituciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas. Usted fíjese que esta gente, cuanto más rimbombantes son los nombres de las instituciones que crean, buscan crear un impacto en la sociedad. Porque es verdad, los nombres rimbombantes y estrambóticos se ha descubierto que afectan sobre la psicología humana, ¿no es cierto? Y fíjese, y el protocolo de Kioto, ¿no es cierto? El objetivo de crear estas instituciones, ¿no? El objetivo fue conferir un simulacro de consenso científico, entre comillas, a una decisión ya tomada por intereses políticos y económicos, ¿no es cierto? Que eran inhibir la expansión del consumo mundial de energía, ¿no es cierto? El petróleo, el gas natural y el carbón responden por 3/4 partes del consumo mundial. ¿Me entiende? Acá vemos por qué, yo les decía, ¿no? Que por qué el ambientalismo, fíjese, por qué el ambientalismo es una espectacular estrategia, ¿no es cierto? Todo esto que hablan de la sustentabilidad del medio ambiente, es una espectacular estrategia de la corona británica y sus aliados para apropiarse de los recursos naturales, ¿no es cierto? Engañando a la tribuna, que sería usted y yo, el ciudadano común, tratando de engañar a la tribuna con palabras fingidas y eufemismos, de que todo se hace para la manutención del medio ambiente, y en realidad están ellos, en realidad está todo esto. No solo de hidrocarburos, dice, ¿no es cierto?, sino también de fuentes como la energía nuclear y promover un gran negocio del mercado llamado créditos de carbono, y que ofrece a los países subdesarrollados la oportunidad de facturar una cierta cantidad de dólares a cambio de evitar inversiones en generación de energía y desarrollo. Fíjese lo que está pasando hoy en Argentina y lo que ha venido pasando en Argentina en los últimos años, donde ninguna de las empresas a las que se le dio concesión de energía invirtió un peso. Acá vemos con qué está conectado, ¿no es cierto? Lo vemos. A cambio de esto, lo que se les pedía era que eviten invertir. Por eso Argentina y muchos países de Latinoamérica están como están a nivel energético. ¿Cómo puede ser que países como Argentina, Bolivia, Perú, que son países que proveen materias primas, estén como estén, tengan escasez y tengan que contratar y comprar estos recursos que ellos tienen en sus suelos? Va más o menos conectando como es el asunto. En oposición a esos procedimientos manifiestamente anticientíficos, en 1992 más de 500 científicos de todo el mundo divulgaron la declaración de Heidelberg, entre los jefes de Estado presentes en la conferencia Río 92, en la que afirman que en el umbral del siglo XXI nos preocupa el surgimiento de una ideología irracional, el ambientalismo, la ecología, que se opone al progreso científico e industrial y bloquea el desarrollo económico y social. Suscribimos plenamente los objetivos de una ecología científica para un universo cuyos recursos se hallen disponibles, supervisados y preservados. Por ello, exigimos que esas disposiciones, monitoreo y preservación se basen en criterios científicos y no en prejuicios irracionales. Para terminar, yo les voy a decir, amigos, ¿ustedes se acuerdan cuando fue lo de la pastera? Allá creo que a principios de los años 2000, cuando fue la pastera de Uruguay, que empezaron a venir todas las ONG ambientalistas que defienden los intereses de estas monarquías británicas y sus aliados, empezaron a hacer espamentos para que levanten que venían de Entre Ríos, de la provincia argentina de Entre Ríos. Bueno, todos esos grupos, todos movilizados, ¿no es cierto?, por estas ONG, para que no pongan ahí, porque acá lo dice, porque el movimiento ambientalista, ¿no es cierto?, tal como dijeron estos más de 500 científicos en el mundo, hicieron esta exposición, que el ambientalismo es una ideología irracional, que no está basada en ningún criterio científico, y hasta el día de hoy sigue así.
Entonces, para ir cerrando, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes piensen, mediten. Yo acá les estoy dando datos, como trato de hacer siempre, darle datos para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Como siempre les digo, los medios tradicionales van a hablar a favor de la ecología y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los dueños de los grandes medios de comunicación a nivel global, están conectados con esta gente. Inclusive muchos dueños de medios de comunicación tienen, tienen en la bolsa de Wall Street acciones de empresas que viven de este engaño. Entonces es obvio que van a utilizar sus medios para darle manija bien. Yo, con lo que siempre les digo, amigos, si se van a informar, informen, traten de buscar información por medios alternativos serios. Que les den, ¿qué digo? Cuando quiero decir serio, ¿qué digo? Que les den datos, ya sean datos que estén en libros, que estén en páginas de organizaciones que se dedican a la investigación seria de todos estos mitos, de todas estas fábulas que nos están contando, ya sea con el tema de la sobrepoblación, ya sea con el tema del ambientalismo. Un montón de... nos están inflando globos, pero que ustedes no tienen la menor idea. Que yo de a poquito, y como puedo, voy a tratar de informarlos con la mayor cantidad de datos que pueda y los mejores datos, y que ustedes vayan sacando conclusiones. Que no hay que creer todo, mucho menos lo que nos dicen los medios de comunicación tradicionales y oficiales, ¿no es cierto? Y por eso también estos medios tradicionales, estas organizaciones gubernamentales y todo lo que se esconde detrás del movimiento ambientalista y ecologista, que también engloban otros movimientos, porque ellos atacan en diferentes frentes con diferentes organizaciones. Han creado ahora el tema este del combate a las fake news, a las falsas noticias, porque se dan cuenta de que la verdad, por un lado o por el otro, pero la verdad siempre va a salir a la luz, tarde o temprano. Bueno, lo quiero dejar aquí, amigos, y nos vemos en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto.